Los humanos tardamos miles de años en pasar de cazadores a agricultores. Nos llevó cientos de años pasar de ese modelo agrícola a uno industrial, pero hoy tenemos muy poco tiempo para sustituir ese modelo industrial por uno nuevo digital. Robots que puedan hacer nuestras tareas, teletrabajo, inteligencia artificial o modelos de plataforma. ¿Cómo es el empleo del mañana? Hoy, en Conduce como piensas, reflexionamos sobre el futuro del trabajo con el experto Javier Rodríguez Zapatero. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Bienvenido tú en mi casa también. Hablamos mucho de revolución digital, de transformación, de disrupción, le ponemos muchas palabras. ¿Estamos preparados para este cambio? No lo suficiente. Desgraciadamente esto va tan deprisa que es quizás el denominador común, ¿no? La rapidez. El entorno va más deprisa de lo que somos capaces de adaptarnos a él y eso implica que tengamos que también prepararnos de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. Estamos en un siglo XXI y tenemos un modo de aprendizaje que es del siglo XX y todavía en el siglo XXI no lo hemos cambiado. Esta necesidad constante de aprender cosas nuevas, incluso prepararte para profesiones que no existen, que es casi un lugar común. Sí. ¿Cómo enseñamos o cómo formamos, vuestro reto como educadores, cómo preparar para profesiones que aún no existen? Es un retazo, nos obliga a estar constantemente despiertos y a tener una actitud, porque la palabra es actitud de aprendizaje constante, porque tienes que estar sintiéndote como un niño, aunque yo tengo 51 años, pero estoy obligado a sentirme como un niño, a seguir siendo creativo. Este es un entorno en el que, si vemos los datos o las proyecciones, ¿no? Que siempre, yo las miro siempre un poquito de perfil, ¿no? Pero si dicen, oye, en el 2030 el 85% de los trabajos que habrá no existen hoy. Y luego vienen los agoreros que dicen, y además estas nuevas tecnologías se van a cargar el 75 millones de empleos, que a mí no me gusta, a mí me gusta más decir 75 millones de tareas asociadas a empleos. Pero luego están los optimistas como yo, que ven datos que dicen, pero se van a generar 133 millones de empleos nuevos. Con lo cual, la generación de empleo neta, como ha ocurrido en toda la historia de revoluciones industriales, y ahora esta es una industrial, que se llama digital, yo soy muy positivo. Lo que pasa es que hay que cambiar la manera en la que nos preparamos para hacer cosas que hoy no sabemos cuáles van a hacer. Javier, las habilidades, las actitudes, ¿qué hay que aprender en esta nueva era digital? Porque esto no va solamente de programar, esto va de muchísimas más cosas. ¿Qué hay que aprender en un entorno como este? Yo obviamente le diría a un padre que dijera a sus hijos o que pensase que hay que tener cierto tipo de actitudes. Obviamente es bueno, las matemáticas ayudan, tengo que decirlo, aunque nos gusten más o menos, con lo cual tendremos que encontrar buenos profesores de matemáticas porque pueden llegar a ser bonitas, las ciencias son muy importantes, la computación son muy importantes. Estas son, digamos, las habilidades de futuro, pero por sí solas no sirven absolutamente para nada. Es decir, yo creo que en este momento en el que hay tanto cambio tecnológico va a haber una necesidad de ser capaz de entender cómo poner una cosa en relación con otra. Y eso significa que tenemos que tener una comprensión humanista de lo que nos rodea, tenemos que ser capaces de entender cómo una disciplina se toca con otra, porque al final vamos a construir cosas en conjunto. Luego hay otra derivada de esta flexibilidad que tiene más que ver con los espacios, ¿no? y con esta, vamos a decir, deslocalización del trabajo y empezar a pensar que el trabajo ya no es un lugar, es una actividad. Correcto. ¿Qué impacto crees que tiene esto en el empleo? Súper positivo. Yo creo que es súper positivo, es decir, depende también de la naturaleza del trabajo y depende también de la naturaleza de la actividad, es decir, no se puede categorizar y decir, oye, trabajar desde casa es mucho mejor que trabajar en el lugar de trabajo, depende. Muchas veces tienes que trabajar en equipos, colaborar, verte las caras. Yo recuerdo cuando estábamos en Google que decíamos hay que venir a la oficina y hay que estar en casa, pero también hay que venir a la oficina porque te ves la cara de tus compañeros, estás generando relaciones humanas que al final, como trabajar en grupo es lo que realmente genera más eficiencia, pues genera, digamos, que réditos y rentabilidades y utilidades positivas para todo el entorno. Pero sin ser categórico, yo creo que cada compañía y cada individuo tienen que encontrar ese balance. Todos imaginamos, ¿no?, que los grandes equipos tecnológicos pues tienen matemáticos, tienen ingenieros, tienen informáticos, tienen físicos, pero nos sorprende todavía, aunque cada vez es más habitual, que tienen filósofos, que tienen filólogos, que tienen sociólogos. ¿Crees que esto va a seguir? Esto va a seguir porque cada vez la tecnología evoluciona más deprisa y como la tecnología evoluciona cada vez más deprisa, las implicaciones son también cada vez más rápidas. Como las implicaciones son cada vez más rápidas, necesitamos gente que entienda esas implicaciones porque tienen muchas dimensiones. Tienen dimensiones éticas, tienen dimensiones sociales, dimensiones para la propia humanidad, dimensiones políticas, regulatorias. Todo esto
todo esto hay que entenderlo y por eso cada vez se incorporan más filósofos. Yo creo que parece que lo que viene es complejo, pero a la vez fascinante y divertido, ¿no? Así que yo creo que Muy hay que- divertido. Y yo creo que el ser humano evoluciona, ¿no? Ya está demostrado que genéticamente nuestros genes cambian a medida que vamos creciendo. Esto se descubrió hace 30 años, ¿no? Es bastante reciente. Antes pensábamos que no, que moríamos y nacíamos y moríamos con los mismos genes. Nuestros chavales están evolucionando, están adaptándose a este entorno y en eso Darwin tenía bastante razón. Muchísimas gracias, Javier, por ayudarnos a entender este entorno. Un placer, Jaime. Gracias a ti.